Hola, esto es El Desarmadero de Cuentos, un taller literario radiofónico. En cada episodio analizaremos un cuento metiéndonos adentro de su estructura, reconociendo sus partes, viendo cómo funcionan por separado y cómo se relacionan entre sí, con el mismo afán que teníamos en nuestra infancia cuando desarmábamos un juguete para investigar cómo funcionaba. A partir de lo que analicemos, voy a darles algunas propuestas para que escriban sus propios relatos. Mi nombre es Hernán D'Ambrosio, así pueden buscarme en Instagram y Twitter. También pueden seguir este taller literario radiofónico en Instagram. Estamos como El Desarmadero de Cuentos. Y pueden mandarme sus cuentos por mail a eldesarmaderodecuentos@gmail.com. Hola, esto es El Desarmadero de Cuentos. Hoy vamos a trabajar con La Hostería, un cuento de Mariana Enríquez, que forma parte del libro Las cosas que perdimos en el fuego. Pero antes de desarmar el cuento, vamos a hablar un poco sobre su autora. Mariana Enríquez nació en 1973 en La Plata, provincia de Buenos Aires. Entre el 2020 y el 2022 fue directora de letras del Fondo Nacional de las Artes. Ahora la reemplaza Florencia Abate. Pero en este corto periodo tuvo una impronta bastante fuerte e incluso, yo le diría, revolucionaria. Porque al concurso de letras, que es, a mi parecer, el más importante de Argentina, lo reformuló de una forma que causó cierta polémica, cierto revuelo, pero que da para pensar. Por un lado, en lugar de trabajar con 3 premios y menciones para cada uno de los rubros, que son cuento, ensayo, poesía y novela, federalizó el concurso y dividió el premio en regiones del país. Y por otro lado, en su primer concurso, en lugar de plantear un tema libre, propuso que las obras fueran de género fantástico, terror o ciencia ficción. Si, como les dije, consideramos que es el premio más importante del país, muchos escritores y escritoras se sintieron excluidos. Pero a la par, viviendo completo el panorama, considerando que después salió a los pocos meses un concurso de tema libre, yo considero que lo que trató de hacer Mariana Enríquez es poner el ojo en los géneros que se están trabajando en la actualidad en Argentina. Así como en el pasado lo había hecho Piglia, dándole centralidad al policial negro, o Borges, hablando de la literatura fantástica y del policial y haciendo antologías de autores internacionales y nacionales, Mariana Enríquez trajo este debate a la literatura y en algo tan cultural, tan abierto como la literatura, está bueno abrir estos debates, está bueno plantear en qué anda la literatura y creo que fue acertado, aunque a muchos, como les dije, les molestó. Mariana Enríquez participa activamente en Radar, fue subeditora del suplemento y en el suplemento de Radar Libros suele publicar reseñas sobre libros de terror, sobre libros fantásticos. Su obra es vasta, es heterogénea. Tiene novelas, tiene ensayos, tiene libros de cuentos, que son los que aquí nos convocan a analizarla. De sus novelas quiero recomendar especialmente Nuestra parte de noche, que se publicó en 2019 y ganó el premio Herralde. Creo que ahí están todas sus obsesiones literarias muy bien canalizadas. Es una obra impresionante.
Ella escribe muy bien, pero además sabe con qué trabajar. Su materia prima está bien definida y en nuestra parte de noche todo está ordenado. Es una obra que instantáneamente se convirtió en un clásico. Antes de hablar de los libros de cuentos, quiero recomendar también un libro de relatos de viajes, que es Alguien camina sobre tu tumba, que se publicó en el 2013 y acá nos cuenta sus recorridos por cementerios de todo el mundo. También quiero recomendarles el retrato que hace de Silvina Ocampo, el libro La hermana menor, del 2014. Y el último que publicó, junto con un dibujante que es Doctor Alderete, un dibujante español, que también lo podemos encontrar en una novela gráfica que ahora se adaptó en Netflix, que es Black is Belsa. Y en este libro, Mariana Enríquez le pone letras a los dibujos del Doctor Alderete, a los sueños del Doctor Alderete. Yendo a los libros de cuentos, tenemos dos, y son dos librazos. Así como nuestra parte de noche, son clásicos ya, a pesar de su corta edad. El primero, del 2009, es Los peligros de fumar en la cama, que tiene cuentos como El desentierro de la Angelita, La Virgen de la Tosquera, El carrito, que se puede leer en el suplemento Verano 12, y es un cuentazo. El aljibe, Ni cumpleaños ni bautismos, y Chicos que faltan, que también se publicó suelto como Chicos que vuelven. En el 2016, el otro libro de cuentos que publica es Las cosas que perdimos en el fuego. Acá podemos encontrar El chico sucio, que es un cuento muy gore, La hostería, que es el que vamos a analizar, La casa de Adela, que después reescribe en nuestra parte de noche, Pablito clavó un clavito, una evocación del petizo orejudo. Acá se mete con un personaje, con un asesino serial de la historia argentina. Lo trae a su cuento de una forma increíble. Tela de araña también está en Las cosas que perdimos en el fuego. Nada de carne sobre nosotras. El patio del vecino, también lo recomiendo, me encanta este cuento. Bajo el agua negra, un cuento muy Lovecraftiano. Así como hablábamos en el episodio anterior de este cuento de Borges, There Are More Things, que está en el libro de arena y que reescribe a Lovecraft, Mariana Enríquez hace lo suyo y le sale genial. Y también está el cuento que le da nombre al libro, que es Las cosas que perdimos en el fuego. Por último, tiene un cuento publicado individualmente, Ese verano a oscuras, que también se puede leer en Verano 12. Como hicimos en el capítulo anterior y vamos a hacer en todos, vamos a tomar algunas frases de entrevistas para describir la obra o la interpretación que tiene la literatura Mariana Enríquez a partir de sus propias palabras. Sobre su obra, en la revista Cero Grados, en una entrevista del 13 de enero de 2017, le preguntan ¿con qué 3 adjetivos definiría sus cuentos? Y ella dice macabros, extraños y personalmente creo que son divertidos. Y acá hace referencia en cuanto a lo macabro a los temas de sus cuentos. Extraños tiene que ver con los géneros literarios con los que trabaja. Se va hacia lo fantástico, hacia esa zona de incertidumbre en donde no sabemos si la historia está en la realidad o se escapa de ella. Y divertidos, bueno, a ella le divertirán, no a sus personajes, que son los que padecen las ideas que se le ocurren. Sobre su forma de escribir, en una entrevista en Página 12 del 4 de abril de 2016, nos dice que traducir el terror es trabajarlo desde el realismo y usar cosas que nos den miedo a todos por algún motivo cultural, político o psicológico. Dice, me parece que muchos de los escritores anglosajones hicieron con el género algo muy interesante, que es volverlo realista. Stephen King inaugura esa nueva época de terror con Carrie, una novela sobre el bullying y el fanatismo religioso, donde hay una masacre escolar,
que en ese momento no eran tan frecuentes como ahora. Y acá es muy interesante cómo plantea a una novela que es considerada de terror desde una lectura realista. Habla del bullying, habla del fanatismo religioso de la madre de Carrie y le pone ahí el ojo. Ella piensa el terror desde lo social, desde lo cultural, no solamente desde lo fantástico. Y esta cita nos sirve de puente para hablar en general de la forma que tiene de escribir su obra. Para ella, la escritura está muy ligada con la lectura. Para escribir bien hay que leer mucho. Hay que saber cómo escriben los escritores que nos gustan. Y este es el objetivo del Desarmadero de Cuentos, de este taller literario radiofónico. Entender cómo se hacen los grandes cuentos, tomar las estructuras, las obsesiones de los escritores y las escritoras para llevarlos a nuestra obra y reformularlos. Los géneros, como vengo diciendo, que suele trabajar Mariana Enríquez, son el terror, lo extraño, lo fantástico, lo sobrenatural. O sea, esas tres caras del género fantástico, ¿no? Lo extraño, que es el fantasy, que tiene que ver con la realidad, que se explica en la realidad. Lo fantástico en sí, que no tiene explicación, que no sabemos si es sobrenatural o extraño. Y lo sobrenatural, en donde hay una presencia de criaturas, hay una presencia de fuerzas o de elementos que no tienen que ver con la realidad, que escapan a ella. Y también otro género que trabaja muy bien Mariana Enríquez es el gótico, que está emparentado con el terror, pero que pone el énfasis en algunas cuestiones específicas. Por ejemplo, la arquitectura, una importancia de las casas, de las construcciones, una centralidad de la atmósfera de misterio y suspenso, la presencia de elementos sobrenaturales o de difícil explicación, y también personajes borders, con emociones alteradas. Los escritores que frecuenta Mariana Enríquez o que influencian su forma de escritura son Stephen King, Shirley Jackson y Lovecraft particularmente. Y viendo su obra podemos ver una fórmula que hay en sus textos, una forma muy específica de elaborar con el terror y que ella desarrolló. A los tópicos clásicos del terror, que son las casas embrujadas, los fantasmas y los trastornos psicológicos o psiquiátricos, ella le agrega lo regional. Sus historias ocurren en Argentina, en ciudades, en pueblos rurales, en el conurbano. Y por su locación, los temas que surgen tienen que ver con creencias y seres sobrenaturales de nuestro folclore. Hay macumbas, aparece San la Muerte, el Pombero, el Gauchito Gil. Hay santerías y curanderas. Mariana Enríquez nos trae el terror a nuestra cultura y escribe desde ahí. Y a todo lo fantástico le suma los miedos que surgen del contexto social e histórico latinoamericano. Los desaparecidos, la brutalidad policíaca, la situación de calle, la violencia machista. Mezcla el horror supersticioso con la violencia real. En su obra hay ritos paganos, creencias populares, personajes marginales, brujas, hechiceras, vampiros. Lo popular y lo literario se amalgaman para hacer una gran obra. Además, en sus cuentos específicamente, podemos ver una ausencia de hombres. No son protagonistas, no tienen roles importantes, están desplazados a la periferia. Ella trabaja principalmente con personajes femeninos en sus cuentos. Y, como les marcaba del gótico, hay una importancia de la construcción del espacio donde ocurren las cosas. Hay un protagonismo de las casas, del barrio, de los edificios, la hostería. En los lugares
es donde confluyen el misterio y el horror. Son una presencia constante, una obsesión de los personajes. Ella nos dice en la entrevista de 0 grados del 2017: muchas de las casas que aparecen en mis cuentos son viejas. Hoteles, casas familiares, casas que se alquilan, casas que tienen el horror. Se trata de un recurso, pero en el fondo esconde una cierta inseguridad inmobiliaria. Y acá está, la mezcla entre el horror y la realidad. La incertidumbre inmobiliaria, dice. Alquilar, los costos del alquiler, la renovación de un alquiler. ¿A dónde vamos a alquilar? ¿Qué es esa casa que vemos en 1, 2 entrevistas y después tenemos que habitar? Recomiendo particularmente sobre este tema los cuentos El Carrito, El Aljibe, La Casa de Adela y El Patio del Vecino, que ya les dije que es uno de mis favoritos. Qué horror, ¿no? Tener que alquilar. O qué horror tener que renovar un contrato. No hay peor monstruo en este caso que alguien que nos está poniendo valor sobre el techo en el que vivimos. Pero ahora sí, vamos a desarmar el cuento. Vamos a lo que nos convoca. La hostería, como les dije, está en el libro Las cosas que perdimos en el fuego. El narrador es una tercera persona omnisciente, focalizado en uno de los personajes, en Florencia. Aunque hay un momento que vamos a analizar más adelante donde cambia esa centralidad. El tiempo es el pasado y es cronológico. El título tiene que ver con el lugar donde ocurre el clímax de la historia, la hostería. Y podemos decir que el cuento trata de 2 amigas, Florencia y Rocío. Florencia, que vive en la capital de La Rioja, se va a Sanagasta con su madre y con su hermana y se encuentra con Rocío. Ahí se entera que al padre de Rocío lo despidieron de la hostería donde trabajaba porque les contó a unos turistas que el lugar había sido una escuela de policía durante la última dictadura militar. Entonces Rocío le pide a Florencia que la acompañe hasta la hostería de noche para introducir chorizos adentro de los colchones, cortar los colchones, meter chorizos, para que cuando se descompongan se esparza un olor desagradable y Elena, la dueña, no logre descubrir de dónde procede ese olor nauseabundo. Pero cuando están adentro de la hostería empiezan a escuchar ruidos de motores, golpes metálicos y gritos de hombres, y ven faroles, pies corriendo y manos golpeando las persianas. Ven una redada policial fantasma. Y después de entrar en pánico, gritando, Florencia se mea encima, entra la dueña, alertada, y las devuelve a sus familias. Este es un primer avance, un breve resumen, para quien no haya leído el cuento o no esté pausando este capítulo antes de entrar en el análisis. En el blog del programa Bibliotecas para Armar, Mariana Enríquez nos dice sobre este cuento: el disparador fue muy sencillo. Quería que el cuento, que es un cuento de fantasmas, estuviera mezclado con las sensaciones intensas del primer amor, porque me parecía la energía que desencadena el enamoramiento primerizo tiene algo de sobrenatural, de poder excesivo. También, como las chicas entran en una especie de aventura, ingresan a un hotel cerrado, fuera de temporada, de manera secreta, quería que fuese un primer amor con algo de aventura exploratoria también. Esta cita podemos observar que a Mariana Enríquez le interesa más la relación entre sus 2 personajes que en sí misma la cuestión de lo sobrenatural. Pone el énfasis en ese desarrollo de la relación entre las 2 chicas y en la forma en que se cuenta la historia. No busca el terror, busca la aventura, busca esa simbiosis del primer amor, ese vínculo. Ahora bien, tenemos a Florencia, que es nuestra protagonista, y a partir de la cual se ordenan una serie de personajes. Como les dije antes, los personajes masculinos no aparecen, están en la periferia. El padre es una presencia que simplemente decide el viaje. Él manda a su familia a Sanagasta
para cuidar su candidatura a concejal de los comentarios por los hábitos de la hermana de Florencia, de Lali. Les leo la parte. Este viaje era distinto, no era por gusto. Su papá casi las había obligado a irse de La Rioja. Toda la noche anterior, Florencia había escuchado la pelea y a la mañana la decisión estaba ya tomada. Hasta las elecciones, mientras su papá estuviera en campaña para concejal de la capital, ellas se iban a Sanagasta. El problema era Lali. Salía todos los fines de semana y se emborrachaba, y tenía muchos novios. Entonces, el padre aparece para tomar esta decisión y quedan la madre, la hermana y Florencia. El personaje de la madre es interesante porque Mariana Enríquez lo usa para describir a Sanagasta. En lugar de hacer una descripción estática, usa la sensación de la madre para transmitirnos lo que ella siente. Le da dinamismo a esta descripción. Leo. ¿Cómo estaba la cosa?, pensó Florencia. A su mamá no le gustaba Sanagasta. Como muchos riojanos, se iba al pueblo en el verano, cuando el calor de la capital alcanzaba los 50 grados y a la siesta no se podía dormir y daban ganas de morirse. Pero siempre hablaba de Uspallata o del mar. Estaba harta de ese pueblo sin restaurantes, con gente cerrada y antipática y el mercado artesanal que nunca variaba la oferta, ni siquiera cambiaban las cosas de lugar. Estaba harta de la procesión de la Virgen Niña, de las grutas por todas partes, de que en el pueblo hubiera 3 iglesias y ningún bar para tomarse un café. Si alguien le decía que se podía tomar un café en la hostería, se sulfuraba también. Estaba harta de la hostería, de la amabilidad de Elena, la dueña, que a ella le resultaba una mujer falsa y creída. Harta de que la única diversión fuera cenar pollo al horno en la hostería, jugar a la ruleta y las maquinitas en el casino de la hostería, conocer a algún turista europeo en la hostería. Por suerte, solía decir, ellos tenían pileta de natación en su propia casa. Si no, hubieran tenido que usar la de la hostería, y ahí ella se volvía loca. Ni una parrilla había en el pueblo, rezongaba. Ni una parrilla. ¿Ven cómo le da más dinamismo la descripción de un pueblo que tiene muy pocas cosas, básicamente una hostería donde se hace todo, puesta en la sensación de la madre de Florencia? Resume la descripción, nos sintetiza lo que quiere decir y la hace formar parte de la historia. La madre, además, aparece en el final para sacarla de la hostería. Rocío y Florencia se separaron de su abrazo a los tirones cuando vinieron a buscarlas. Mañana te llamo, se dijeron. Fue todo cierto, nos puso una alarma. No era una alarma. Se decían cosas al oído y no escuchaban el enojo de sus padres que exigían explicaciones. Explicaciones que no iban a recibir esa noche. La mamá de Florencia le cambió los pantalones meados a su hija en silencio, con cara de preocupada. Mañana me contás todo, dijo. Y le costaba seguir fingiendo enojo. Se lo notaba un poco asustada. Y no la ves más a tu amiga. Hasta que tu padre diga que volvemos a La Rioja, te quedás en casa todo el tiempo, castigada y sin protestar. Pendejas de mierda, a mí quién me mandó esta desgracia, ¿se puede saber? 2 veces aparece la madre y 2 veces con un discurso fuerte. Un discurso de madre en este caso, donde finge enojo y tiene preocupación, donde castiga de palabra a la hija, pero también se ocupa de ella, y donde protesta del quilombo en el que la metió la hija esa noche. Otro personaje que aparece es Lali, la hermana de Florencia. Al principio del cuento sabemos que no se llevan bien, que no se hablan. Y esto es lo que vamos a leer por ahora, porque la otra parte de Lali la vamos a dejar para el final. Dice el cuento: a Florencia le caía mal su hermana, pero no podía evitar enojarse cuando la trataban de puta. No le gustaba que trataran a nadie de puta, se hubiera peleado por cualquiera. Entonces acá vemos un rasgo del personaje de Florencia, una sororidad, un feminismo, una defensa de la agresión hacia la mujer. No le importa que sea su hermana, le importa que no maltraten a una mujer. El otro personaje, tan importante como Florencia, es Rocío. Es su amiga y también
su primer amor. Y a partir de Rocío nos presentan al personaje de Mario, el padre, que no aparece, simplemente se menciona como alguien a quien echaron de la hostería, y aparece Elena, la dueña de la hostería, de quien Rocío se quiere vengar. Entonces tenemos un gran porcentaje de cuento donde se maneja el realismo. El registro es realista, es la descripción del pueblo, es el viaje de esta familia a Sanagasta, es el encuentro de las dos amigas, planear la venganza de ir a la hostería y poner chorizos en los colchones. Tenemos recorridos por el pueblo, a Florencia y Rocío caminando, con otra mirada distinta a la de la madre. El perro las acompañó, dice el cuento, y también un resto de Coca-Cola en la botella. Ya era casi de noche. Todas las calles del centro de Sanagasta estaban asfaltadas e iluminadas. A través de las ventanas de algunas casas se podía ver a la gente reunida, sobre todo mujeres, rezando el rosario. A Florencia le daban un poco de miedo esas reuniones cuando había velas encendidas y el resplandor titilante iluminaba las caras y los ojos cerrados. Parecía un funeral. En su familia nadie rezaba. En eso eran muy raros. Es otra la mirada de Florencia del pueblo. Extraña, pero no tiene la carga de sopor de la madre. Les decía que el cuento tiene un gran porcentaje de realismo y una breve escena sobrenatural. Se rompe el realismo cuando ellas en este plan de venganza, de entrar a la hostería y poner los chorizos, al entrar en una habitación empiezan a escuchar ruidos, dice el cuento. Cuando iban a acostarse sobre la cama matrimonial recién hecha, desde afuera llegó un ruido que las obligó a agacharse, asustadas. Fue repentino e imposible. El ruido del motor de un auto o de una camioneta, a un volumen tan alto que no podía ser real. Tenía que ser una grabación. Y después otro motor más. Y entonces alguien empezó a golpear con algo metálico las persianas y las dos se abrazaron en la oscuridad gritando, porque a los motores y los golpes en la ventana se les agregaron corridas de muchos pies alrededor de la hostería y gritos de hombres. Y los hombres que corría ahora golpeaban todas las ventanas y las persianas e iluminaban con los faroles del camión o camioneta o auto la habitación donde ellas estaban. Por entre las rendijas de las persianas podían ver los faroles. El coche estaba subido al jardín y los pies seguían corriendo y las manos golpeando y algo metálico también golpeaba y se escuchaban gritos de hombre, muchos gritos de hombre. Algunos decían vamos, vamos. Se escuchó un vidrio roto y más gritos. Florencia sintió cómo se hacía pis y no pudo contenerse. No pudo y tampoco podía seguir gritando porque el miedo no la dejaba respirar. Los faroles del auto se apagaron y la puerta de la habitación se abrió de par en par. Acá se termina lo sobrenatural y vuelve el realismo. Los faroles se apagan y la puerta de la habitación se abre. Y sigue el cuento. Las chicas intentaron levantarse, pero temblaban demasiado. Florencia creyó que se iba a desmayar. Escondió la cara en el hombro de Rocío y la abrazó hasta lastimarla. Habían entrado dos personas. Una encendió la luz y las chicas reconocieron apenas a Elena, la dueña de la hostería, y a la empleada que cuidaba la hostería a la noche. Es una pequeña escena sobrenatural donde las chicas ven una redada policial, una aparición fantasmal, pero que parece más un instante en el tiempo fantasma, un momento raro, vamos a decirlo, gritos, luces. Mariana Enríquez solamente necesita decir que en la hostería hubo una escuela de policía durante la última dictadura para que toda esta escena tenga mucho más sentido que los ruidos y las corridas que escuchan las chicas. Acá se complementa el terror de algo imposible con la realidad histórica. Las chicas completan lo que escuchan con el conocimiento de que en esa hostería había algo tenebroso en el pasado. Y es interesante que la escena se corte justamente cuando abren la puerta. Ahí vuelve el realismo. Es un pequeño momento de terror el que tiene este cuento, pero el peso de la relación con nuestra historia lo hace mucho más grave de lo que es. Les decía al principio, cuando empezamos a desarmar el cuento, que hay un cambio de narrador. Son unos poquitos párrafos donde el centro pasa de Florencia
a Elena, la dueña de la hostería. Dice el cuento: ¿qué hacen acá?, dijo Elena cuando las reconoció, y la empleada bajó la pistola que tenía en la mano. Enojada, Elena las levantó de los hombros, pero se dio cuenta de que las chicas estaban demasiado asustadas. Las había escuchado gritar como si las estuvieran matando. Sus propios gritos las delataron. Las chicas no le tenían miedo a ella. Algo más había pasado, pero Elena no se explicaba qué, y cuando quiso interrogarlas, ellas lloraban o le preguntaban si eso había sido la alarma de la hostería, qué había sido ese ruido y los tipos que golpeaban. ¿Qué alarma?, dijo Elena varias veces. ¿De qué tipos hablan? Pero las chicas no parecían entender. Una de las dos, la hija del abogado, candidato a concejal, se había hecho pis encima. La hija de Mario tenía una mochila llena de chorizos. ¿Qué era todo eso? Por Dios. ¿Por qué habían gritado así y durante tanto tiempo? Telma, la empleada, decía que las había escuchado llorando y aullando unos 5 minutos. Fue la hija de Mario la que habló primero y con más tranquilidad. Les dijo que habían escuchado autos, habían visto faroles. Les habló otra vez de corridas y golpes en las ventanas. Elena se enojó. La pendeja le mentía. Le inventaba esa historia de fantasmas para arruinarle la hostería, como había querido arruinársela a Mario. La traicionaba como Mario, seguramente por orden de Mario. No quiso escuchar más. Llamó por teléfono a la mujer del abogado y a Mario. Les contó que había encontrado a las chicas en la hostería y les pidió que las vinieran a buscar. Esta vez no llamo a la policía, les dijo, pero si hay una próxima, van a pasar la noche en la comisaría. Tengo muchas observaciones para hacer sobre esta última cita. Por un lado, es muy elocuente el cambio de la óptica del narrador en esta parte, porque si hubiera seguido centrado en Florencia, habría continuado lo sobrenatural. En cambio, el cambio hacia la dueña de la hostería nos muestra la incomprensión de lo que está ocurriendo, nos devuelve a la realidad porque ella no vivió esa escena. Entonces, nos trae un intento de interpretación desde la realidad de algo que no vivió. Y queda ahí lo sobrenatural en una pequeña escena en lugar de expandirse hacia el final del texto. Este cambio en la óptica, que es una decisión estética que no suele sugerirse, en este caso me parece muy pertinente, me parece muy eficaz para devolver el realismo a la historia y complementar desde este registro lo que pasó en lugar de continuarlo. Además, me llama muchísimo la atención que la amenaza sea mandarlas a la comisaría. Después de haber visto una redada fantasma, calculo que la mejor amenaza que le pueden hacer es que en la realidad también aparezca la policía. Así que, sin darse cuenta, Elena duplica el trauma de estas dos chicas con su sentencia final. Para finalizar este análisis del cuento y continuando con el registro de realidad, vemos que el cuento se cierra con una segunda amenaza, con un segundo horror que también está en la vida, está en el realismo. Y acá vuelve a aparecer, como les dije al principio, la hermana de Florencia, Lali. Cuando Florencia llega a la casa, Lali le pide que le cuente qué pasó y la amenaza. Y te conviene contarme, porque si no, le cuento a mamá que sos tortita. Todo el mundo se da cuenta menos ella, boluda. Te agarraron a los chupones con tu amiga, ¿no? Lali se rió, señaló a Florencia con el dedo y cerró la puerta. Entonces acá vemos, como les marcaba en este capítulo, que para Mariana Enríquez tiene tanta importancia lo real como lo sobrenatural para trabajar el horror en la literatura. Vamos a las propuestas de escritura. Les recuerdo que pueden mandarme los cuentos que surjan a partir de estas propuestas a eldesarmaderodecuentos@gmail.com. La primera propuesta es que hagan un cuento donde se mantenga esta proporción de la hostería. Un gran porcentaje de realismo, pongámosle un 90%, y una pequeña parte de fantasy o de terror. La segunda propuesta
es que escriban un cuento con elementos locales, no solamente con una región de nuestro país, sino con cosas del folclore de esa zona. Por ejemplo, el Pombero, San La Muerte, Macumbas. Acá tienen que tener en cuenta, incluso, que hay personajes que son distintos en diferentes regiones del país. Por ejemplo, el Pombero en Misiones tiene unas características y en el sur tiene otras. Entonces depende de dónde ambienten la historia, va a ser otro tipo de personaje. La tercera propuesta es que construyan un lugar que sea el centro de la historia. Una casa, un departamento, un edificio. Y que a partir de él planteen los personajes, las relaciones entre ellos y los conflictos. Construir, habitar, darle una historia a un lugar. Voy a complementar esta propuesta con una cita de Umberto Eco del libro Apostillas al nombre de la rosa. Dice Umberto Eco: considero que para contar lo primero que hace falta es construirse un mundo lo más amueblado posible, hasta los últimos detalles. Si construyese un río, 2 orillas, si en la orilla izquierda pusiera un pescador, si a ese pescador lo dotase de un carácter irascible y de un certificado de penales poco limpio, vamos a decir antecedentes en Argentina, ¿no? Entonces podría empezar a escribir, traduciendo en palabras lo que no puede no suceder. ¿Qué hace un pescador? Pesca. Y ya tenemos una secuencia más o menos inevitable de gestos. ¿Y qué sucede después? ¿Hay peces que pican o no los hay? Si los hay, el pescador los pesca y luego regresa contento a casa. Fin de la historia. Si no los hay, puesto que es irascible, quizás se ponga nervioso. Quizás rompa la caña de pescar. No es mucho, pero ya es un bosquejo. Sin embargo, hay un proverbio indio que dice: siéntate a la orilla del río y espera. El cadáver de tu enemigo no tardará en pasar. Y si la corriente transportase un cadáver, posibilidad contenida en el campo intertextual del río, no olvidemos que mi pescador tiene un certificado de penales sucio. ¿Correrá el riesgo de meterse en líos? ¿Qué hará? ¿Huirá? ¿Se hará el que no ve el cadáver? ¿Tendrá la conciencia sucia porque al fin y al cabo es el cadáver del hombre que odiaba? Irascible como es, ¿montará en cólera por no haber podido consumar él mismo la anhelada venganza? Ya lo veis, ha bastado amueblar apenas nuestro mundo para que se perfile una historia y también un estilo, porque un pescador que pesca debería imponerme un ritmo narrativo lento, fluvial, acompasado a su espera, que debería ser paciente, pero también a los arrebatos de su impaciencia iracunda. La cuestión es construir el mundo. Las palabras vendrán por sí solas. La cuestión en esta propuesta es construir un lugar y a partir de ahí van a surgir personajes y el ritmo de escritura, como bien nos dice Umberto Eco. Les vuelvo a decir, eldesarmaderodecuentos@gmail.com es la casilla donde me pueden mandar lo que escriban. También pueden seguirme en Instagram, búsquenme como Hernán D'Ambrosio y sigan este programa, a este taller literario radiofónico que es El Desarmadero de Cuentos. Para ir cerrando, algunas recomendaciones relacionadas con Mariana Enríquez que les voy a dejar son la película Bajar es lo peor, dirigida por Leila Grunberg, que se puede ver en YouTube. La película es del 2002. No me pareció muy buena, pero es interesante, no me aburrió, lo cual ya es mucho decir. También les recomiendo una adaptación de los cuentos de Mariana Enríquez que hace Analía Couceiro, que se realiza en el cementerio de la Chacarita, el mejor contexto para representar los cuentos de Mariana Enríquez. Y en YouTube pueden ver el capítulo de la serie Conurbano que hizo Canal Encuentro en 2017, donde entrevistan a Mariana Enríquez. También pueden ver una charla de ella que se llama Cómo me hice escritora, que es de El Cultural San Martín. Un capítulo de Los Prieto Flores, que se llama En casa con Mariana Enríquez. La adaptación del cuento de la Virgen de la Tosquera, leída por Hernán Cassiari en
Cuentos Inolvidables, este segmento que tenía en Telefe en el 2020. Y por último, les recomiendo el capítulo La Noche Inesperada, que está en el canal de Futurock, donde Mariana Enríquez nos pasa música, nos habla un poco de su escritura, le responde a los oyentes y, hablando de pasar música, le da mucha bola a el músico que compartimos ambos, Nick Cave, su músico favorito y el mío también. Espero que les haya gustado el programa y que se les ocurran muy buenos cuentos a partir de las propuestas de escritura. Quiero agradecerle a Radio Atilra por el espacio y especialmente a Nahuel Nores por el aguante, por ocuparse del laburo de diseño, por la edición, por hacer todo lo difícil. En el próximo capítulo vamos a trabajar con La Culebrilla de Juan Diego Incardona. Hasta la semana que viene.